Vamos a ver los niveles de organización de la materia, la primera parte. La materia está formada por átomos. Tanto los objetos inertes como los seres vivos están formados por materia. Cuando decimos materia, nos referimos a que están formados por unidades llamadas átomos. Existen distintos tipos de átomos y cada uno se representa con una o dos letras. Nosotros vamos a ver principalmente estos que están acá: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, porque son los átomos que forman a los seres vivos. Vamos a ver ahora los niveles subatómico y atómico. Antes se pensaba que los átomos eran indivisibles, pero no es así. Están formados por partículas subatómicas llamadas protones y electrones. Los primeros tienen carga positiva, son estos que están acá, y los electrones tienen carga negativa. Las partículas subatómicas forman átomos. Los protones se ubican en un núcleo atómico y alrededor del núcleo se encuentran los electrones. O sea que este es el nivel subatómico y este es el nivel atómico. Un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones. Si acá hay 3 protones, acá hay 3 electrones. Si acá hay 3 cargas positivas, acá hay 3 negativas. Ahora, si un átomo pierde un electrón, va a quedar con una carga positiva de más. Eso va a ser un átomo con carga positiva, que se llama en forma general ion, y en forma específica, por ser de carga positiva, catión. Ahora, si el átomo gana un electrón, va a quedar con una carga negativa. Va a ser un ion, pero negativo, que se llama anión. En este caso, un solo ejemplo: el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si pierde un electrón, va a quedar solamente con un protón. Pasemos al nivel molecular. Los átomos pueden unirse entre sí y formar moléculas. Por ejemplo, 2 átomos de oxígeno se unen y forman una molécula de oxígeno. O sea, 2 átomos de oxígeno y una molécula de oxígeno. Estas dos líneas indican las uniones químicas, los enlaces. 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno forman una molécula de agua, y 2 átomos de oxígeno unidos a uno de dióxido de carbono forman una molécula de dióxido de carbono. Estas moléculas donde se muestran los enlaces se llaman fórmulas desarrolladas, y estas donde se muestran los átomos y el número de cada átomo se llama fórmula molecular. Seguimos en el nivel molecular, pero acá vamos a ver ciertas moléculas que son las moléculas orgánicas. Los átomos de carbono pueden unirse con otros átomos de carbono. Ven que acá un carbono se une a otro, a otro, a otro, a otro, y formar una cadena carbonada. Los carbonos también se pueden unir a otros átomos, como en este caso que está el hidrógeno, y acá al oxígeno. Ahora, el carbono tiene 4 enlaces, 4 sitios de unión. Acá también hay 4 sitios de unión, lo que pasa es que está unido al oxígeno con 2 enlaces, pero si contamos 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4. Lo importante es que acá se forma una cadena carbonada, y las moléculas que están formadas por cadenas carbonadas se llaman moléculas orgánicas. En este caso la cadena es lineal, pero puede haber cadenas ramificadas o puede haber cadenas cíclicas. El siguiente nivel es el macromolecular. Las moléculas orgánicas pueden unirse entre sí y formar cadenas. Como estas cadenas son de gran tamaño, las vamos a llamar macromoléculas. Acá tenemos una molécula que la representamos en forma de pelotita. Está unida a otra molécula, también representada en forma de pelotita, y así sucesivamente. O sea, estas moléculas unidas entre sí forman una cadena de moléculas más sencillas. Y esta cadena de moléculas más sencillas se llama macromolécula, o sea, una molécula de gran tamaño. Acá hay que tener cuidado cuando uno habla del término cadenas. Una molécula orgánica tiene una cadena de carbonos. Una macromolécula es una cadena
de moléculas más sencillas. El siguiente nivel de organización es el macromolar complejo. Dos macromoléculas, iguales o distintas, o más de dos también, pueden asociarse entre sí y formar el siguiente nivel de organización, que es macromolecular complejo o complejo de macromoléculas. Acá tenemos una macromolécula y otra macromolécula. Se unen entre sí, pero no están unidas químicamente, no están unidas por uniones químicas, están asociadas. Pueden unirse y separarse, como dos personas que se abrazan y después se separan. El siguiente nivel es el nivel celular. Los complejos macromoleculares también pueden asociarse entre sí y formar nuevas estructuras. Una célula, por más compleja que sea, en realidad está formada por infinidad de complejos macromoleculares, dando lugar a un nivel de organización celular. En este nivel de organización surge la vida. En este esquema vamos a detallar tres complejos macromoleculares. Esta es la cromatina, que vimos en el capítulo de características de los seres vivos, de células eucariontes. Este filamento es el ADN y está enrollado a estas proteínas que son las histonas. Todo este complejo de macromoléculas se llama cromatina. Está formado por una macromolécula que es el ADN y por otras macromoléculas que son las proteínas. La otra estructura es un ribosoma, que son estos puntitos azules que se ven acá. Acá no se ven las moléculas, esto es un esquema de un ribosoma, pero este ribosoma está formado por dos tipos de moléculas. ARN ribosomal, o sea, varios ARN ribosomales y varias proteínas. Y por último, la membrana plasmática. Este es un esquema de la membrana, que lo vamos a ver en detalle más adelante. También está formada por moléculas de gran tamaño. Estas son lípidos, estas partes negras son proteínas y estas son hidratos de carbono. Acá podemos hacer un repaso de todo lo visto hasta ahora. Las partículas subatómicas forman átomos, los átomos forman moléculas que pueden ser orgánicas o inorgánicas, según tengan cadena carbonada o no. Vamos a representar a esta molécula con una pelotita, varias pelotitas o moléculas unidas químicamente entre sí forman una macromolécula y dos o más macromoléculas asociadas, no unidas químicamente sino asociadas, forman un complejo de macromoléculas. Una gran infinidad de complejos de macromoléculas organizadas de una manera muy precisa forman una célula, no importa si es una célula eucarionte o si es una célula procarionte, porque de todas maneras es una célula. Y con esto terminamos la primera parte de los niveles de organización de la materia.